establecer un ratito, tenemos como media hora aproximadamente, un poquito más, para iniciar un turno de preguntas, tanto los que estáis aquí como los que estáis conectados online. Podéis efectuar vuestras preguntas y nos las irán pasando. ¿Ya funciona? Sí. Bien, Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta online y unas observaciones que han puesto antes que no se han dicho porque están en dos plataformas las preguntas y quizás no se han visto por eso. Una de ellas es, bueno, en primer lugar decir que hay 366 asistentes online actualmente, hace 5 minutos, y que casi todas ellas han felicitado a todos los ponentes de las mesas, tanto de las anteriores como las de ahora. Hay que reseñar, quizás para que no nos vuelva a ocurrir, una observación que hace Alicia con respecto a una de la mañana, que es que las intervenciones del público no fueran ponencias añadidas en cuanto a la duración, supongo que se refiere. Me parecía interesante decirlo. Y después hay otra que nos ha comentado otra persona esta mañana que tenía interés en saber si todas las ponencias de hoy se podrían grabar y acceder después. Y desde aquí contestamos a todos que sí, que todos los años lo hacemos así y que pasado un mes, cuando nos lo hacen los cortes de vídeo y eso, pues lo ponemos en el canal del CBA, en el YouTube del CBA. Bien, y ahora pues pasamos a las preguntas de ahora. Feliciten a todas las ponentes y vamos a decir dos en primer lugar que creo que son muy interesantes. La una, preguntan a Melania Bentue, ¿creéis que debéis hacer más a los profesionales de los informadores de la salud en general? ¿Creéis que debéis hacer más atractiva la información para que llegue a más personas a través de plataformas que usan también los jóvenes, como TikTok, Instagram, etcétera? ¿Y se podría usar la inteligencia artificial para aprovecharse de este medio? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, claro, yo hablo de lo que yo sé, no sé si todo el mundo pensará igual, ¿no? Yo al final creo que la tecnología o las redes sociales son canales y sí que creo que debemos utilizarlos. Y de hecho los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo para utilizarlos y dar la información, no sé si era Marta, me parece que ha mencionado algo de esto, dar la información de diferente manera. No es lo mismo la información que va al periódico, aunque sea online, hablamos de digital, que la que vas a difundir a través de Twitter o la que difundes a través de Instagram o a TikTok, porque los públicos son diferentes. Entonces, son canales, solo son canales. La información la facilitamos nosotros. Que sea buena o mala dependerá de nosotros. ¿Y qué canales utilizamos? Pues todos los que podamos para llegar al público. Es verdad que es difícil, porque hoy está muy de moda Instagram, pero es que mañana ya no está tan de moda. Porque ahora ya los más jóvenes, que eran los de me informo por Instagram, y hablo con mis amigos a través de Instagram, porque consideran que ¿para qué te vas a llamar por teléfono? Están ya en TikTok. Entonces, claro, es verdad que a veces los medios de comunicación yo creo que van un poco a remolque de esta riada, ¿no? en la que estamos inmersos. Pero yo creo que los canales no son ni buenos ni malos. Dependerá de la información que nosotros pongamos en ese canal. Y nuestra responsabilidad es poner una información correcta. Muy bien. Y la segunda pregunta va dirigida a nuestro compañero José Antonio Sanz, al que agradezco la charla tan exhaustiva, tan informada y tan buena que nos ha dado. Dice así, si hay que hacer alguna consulta, ¿dónde está la Comisión de Publicidad Sanitaria? Como os decía, la Comisión de Publicidad Sanitaria está en la propia página web del Gobierno de Aragón y tiene colgados precisamente los propios criterios que tiene establecidos y que pues,
a quien ha de tramitar algún tipo de solicitud de autorización de publicidad sanitaria es imprescindible que analice, pero es tan sencillo como entrar en la propia página web, la parte de sanidad, pues tiene su parte la Comisión de Publicidad Sanitaria. Es muy sencillo. Respecto a los canales, comentaban el nuevo decreto que se aprobará, parece ser en breve, lo que alude es eso, a lo que decías ahora, ¿no? Es decir, dice que deja claro que es de aplicación con independencia del medio que se utilice, para que nadie discuta si Internet está dentro o fuera, ¿no? Y lo dice el reglamento autonómico. Y de los canales que existan, esto dice los que puedan existir, precisamente pues, por previsión de que no sabemos pasado mañana lo que van a utilizar, ¿no? Buenas, perdón, yo quería hacer una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario a José Antonio. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Perdón. Jorge Ortilles, estoy aquí. ¿Qué Perdona. tal? Enhorabuena por las ponencias, han sido maravillosas. Por deformación profesional me dirigiré directamente a José Antonio, yo también soy del gremio, con lo cual iba a darte una mala noticia. El Consejo Consultivo ha dicho que es nulo de pleno derecho el decreto y vuelve a la audiencia. Bueno, es una nueva esperanza a dar aquellas puntualizaciones que a lo mejor, como bien sugerías, que a lo mejor un miembro del Comité de Bioética estaría en la Comisión de Publicidad. Ya siento la mala noticia que, tal cual has comentado el dictamen del Consejo Consultivo, me he ido a mirarlo y desgraciadamente es vuelta para atrás. Pues un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. Esperemos, no obstante, que eso no represente que se deje de revisar, aunque mi criterio es que tenemos herramientas suficientes para que se pueda actuar de forma más contundente. Pero claro que vendría muy bien recuperar ese decreto en el texto que se tenga que aprobar, porque incorpora, yo creo que aspectos positivos, ¿eh? Y esa pormenorización, lo que os decía antes, que hagan las leyes y que me dejen a mí el reglamento, pues esa pormenorización para el día a día de acabar con todas estas solicitudes basura que se nos presentan en muchos casos, acabarían, porque ya están en la norma, ya no va a ser discutible, ¿no?, esa cuestión, y sería interesante. Hola, buenos días, muchas gracias por las ponencias. La pregunta tiene que ver con algo que ha salido en la sesión anterior y es, hemos estado viendo aquí, gracias a los ponentes por acercarnos esta cuestión de la publicidad engañosa, pero también yo creo que muchos estamos de acuerdo en que hay un sesgo en la medicina actual, pues por la farmaindustria, también por todo lo que es la medicina tecnificada y especialmente en el campo que más me interesa, que son las situaciones de final de vida, todo lo que es encarnizamiento terapéutico, diagnóstico, exploraciones que ya no tienen sentido al final de la vida. Entonces, esta dicotomía entre las pruebas o todo lo que es la medicina científica, sin tener en cuenta la iatrogenia, esos efectos secundarios indeseables que muchas veces sufrimos, ¿en qué medida, la pregunta es, en qué medida pues esta tecnología moderna que tiende a evitar el dolor y no tanto el sufrimiento, está perjudicada, digamos, por esta manera de querer, por ejemplo, en salud mental, todo lo que tiene que ver con la medicación, sobremedicación psicoactiva, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, para tratar, por ejemplo, procesos de duelo, está sobredimensionada. Entonces, esa relación, esta dialéctica entre la publicidad y los medios médicos aceptados socialmente y pues estas nuevas modas tratando de técnicas o digamos terapéuticas que no son científicas, pero que de alguna manera se está buscando otras alternativas. No sé si me he dejado entender esta dialéctica entre la publicidad oficial. Está claro que hay mucha terapéutica que se hace muy sesgada por parte de intereses industriales, farmacológicos, pero no solo. Y estas nuevas terapéuticas que pueden no ser científicas, pero que la población en general acude a ellas. En fin, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, no sé
No sé si... No lo sé. Es difícil, ¿eh? Nos has planteado una la verdad es que pregunta difícil. Has planteado un tema bastante profundo y que sí. tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es decir, lo relacionas con la publicidad. Entiendo que si eso se es capaz de introducir en la publicidad, tiene que ser muy sutil, ¿no? Es decir, tiene que ser de una forma muy sutil. ¿Y quién sería en ese caso capaz de analizar si en una determinada información de verdad hay publicidad, se está realizando esa información con ánimo de publicitar al final determinados productos o determinadas prestaciones y no se está haciendo por informar, ¿no? Esta mañana comentábamos con alguien un tema relativamente relacionado con lo que tú me dices, ¿no? Con determinada información que se pueda suministrar de gente que se dedica a investigar, ¿no? Es decir, o determinados resultados de investigación. No lo sé. En cualquier caso, lo que dices de prolongar o no determinados tratamientos, etcétera, ya no sé si tiene que ver más con situaciones que se pueden plantear en los comités de ética asistencial de los hospitales, ¿no? Es decir, y que dependerán, entiendo, del criterio del facultativo al respecto. Claro, analizar si en información, no digo publicitaria, porque no sabría ver una publicidad concreta de un producto tan particular como el que planteas, ¿no? Y lo vería más a lo mejor con artículos científicos que a lo mejor no responden a estos criterios de evidencia científica a los que se alude aquí en la norma, o a esa veracidad, ¿verdad? Pero ¿quién es capaz de desbrozar ante una solicitud de información o de publicación de un artículo de ese tipo? ¿Quién sería capaz de desbrozar que eso está en los límites de la publicidad y que no responde de verdad a un trabajo científico? A mí, perdóname, pero porque yo en el campo de la publicidad, ese ejemplo que estás diciendo, no sabría verlo. En el tema de la comunicación, yo creo que es un compromiso de todos. No sé si sabéis que, por ejemplo, España es el país donde más se usa WhatsApp de todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos llegan informaciones cada hora que son sesgadas, que son muchas veces que vienen de redes sociales, de gente que pues igual tiene esos intereses de vender algo que es pseudocientífico. Nos pueden vender noticias que están descontextualizadas. Entonces, yo creo que más allá de que la legislación pueda establecer ahí las fronteras, porque el tema de la publicidad tiene que haber una contraprestación económica. Entonces, si no está clara la contraprestación económica, o yo como receptor no la tengo, pues me es más difícil controlarlo. Pero sí que creo que ahí depende luego el interés que pongamos cada uno para determinar, oye, pues voy a indagar más sobre esta información, si es real o no, voy a buscar fuentes. Y hay muchas plataformas, Salud sin bulos, bueno, Maldita Ciencia, hay muchas páginas que se dedican a desmentir ese tipo de informaciones con datos reales. Hacer ese ejercicio como ciudadanos es muy difícil, pero bueno, pero si tú en un momento dado ves una información y crees que efectivamente tiene un sesgo comercial y que además puede ser perjudicial para la salud pública, yo creo que nuestra obligación como ciudadanos es, igual que nos ha llegado, desmentirlo. Eso, no sé si eso te puede ayudar, pero vamos, la parte del periodista va a ser siempre el buscar las fuentes que digan que, o que den voz y certifiquen que lo que se dice en esa línea que has expresado tú es cierto o que es falso. Pero eso es lo que podemos hacer los periodistas. Pero luego la obligación del ciudadano de autobuscar la información y recurrir a fuentes oficiales, yo creo que también es un ejercicio que tenemos que hacer y que como sociedad tendríamos que empezar a interiorizarlo. No. Por continuar, Bueno, es verdad que WhatsApp es el canal por el que más bulos de salud se difunden. Y en el tema de la publicidad es verdad que yo concretamente con lo que tiene que ver con final de la vida, pues estoy ahora sí intentando pensar en algún caso y no lo conozco, pero sí que es verdad, y eso no lo podemos negar, y menos en un sitio como este, que la industria farmacéutica ejerce su poder sobre los medios de comunicación, sobre periodistas concretos, sobre las asociaciones de pacientes. A mí las asociaciones de pacientes, que creo que tienen un papel tan relevante como activos de salud y que me parece que lo que os decía, que trabajamos conjuntamente y se pueden hacer cosas que están muy bien. Hombre, pues la industria farmacéutica intenta buscar sus
lugares para entrar, bien sea a través de, pues si quieren presionar con un medicamento, pues a través de sus pacientes, o si quieren presionar a un periodista, pues ofreciéndole, pues te vamos a dar un premio por no sé qué. Yo conozco muchos periodistas a los que les han ofrecido premios y se han negado a tenerlos. Está ahí. Lo importante es saber que está ahí, no solo la industria farmacéutica, también otro tipo de industria relacionada con la salud, que está ahí, y saber actuar. Y ahí entra ya también, claro, la ética de cada persona o de cada medio, ¿no? Pero que está ahí, eso es indudable, ¿no? Bueno, perdona, sí, no, que quería decir una última cosa, que por ejemplo, que además lo hablamos en el curso de la Universidad de Zaragoza, también salió esto, que por ejemplo, una cosa que yo me planteo, que leía en el blog del doctor Rafa Bravo, de Primum Non Nocere, que decía, si no nos estaremos pasando con el tema de los días mundiales, que es un día para sensibilizar, visibilizar, para que los medios de comunicación dediquen espacios a enfermedades concretas, pero cuidado, que no nos vayamos a pasar y acaben siendo días publicitarios, ¿vale? Que ahí está el equilibrio ese que es tan difícil de mantener. Ya está, gracias, Gloria. Sí, yo quería introducir un tema que, bueno, lo ha sacado a colación esta mañana el consejero en su presentación, en la que ha mostrado su preocupación por la desinformación de los pacientes. Y que, bueno, pues él comentaba, y lo vemos todos los días, los pacientes cuando llegan a la consulta o ya se han autodiagnosticado mirándolo en Internet, o en el momento en que reciben un diagnóstico o se les propone una prueba de cualquier tipo, lo que hacen es inmediatamente ir a Internet. Es una información que, por supuesto, no está controlada, y el paciente pues se va a quedar ahí con una información pues muy sesgada, o va a coger lo que más le interese, o lo que sea más favorable para él. En fin, bueno, bueno, esto es lo que nos estamos encontrando todos los días. Frente a esto, la pregunta es, o la reflexión, si no deberíamos de tener un papel más activo en formación de los usuarios, en a qué medios puede consultar para obtener una información que sea por lo menos más rigurosa, o si incluso el propio médico que le está atendiendo debería de alguna manera orientarle, porque es que entrar en Internet va a entrar. Entonces, no sé, pongo esto encima de la mesa y ahí os lo dejo, por continuar un poco con la línea de la desinformación que nos ha lanzado el anzuelo el consejero esta mañana. Eso yo creo que ya lo intentan en las facultades de comunicación. Se está intentando continuamente que en los currículos de los colegios, por ejemplo, se introduzcan asignaturas sobre el uso de los medios de comunicación y de las herramientas, porque necesitamos tener una base para efectivamente saber discernir, ya no solo por un diseño bonito, sino por la estructura de la información y ver y tener unas nociones básicas para distinguir qué es información, qué es riguroso y qué es directamente publicidad o propaganda. Sí, eso yo creo que ya es una lucha que está, pero eso ya no está consiguiendo muchos frutos de momento. Sí que creo que ahí sí que hay un papel importante por parte de los médicos, enfermeras, o sea, por los profesionales sanitarios que estáis en consulta. Decirle a un ciudadano, no mires en Internet, no, si es que ya ha mirado cuando ha venido, o si es que cuando salga de ahí lo va a hacer. Lo primero va a coger el móvil y lo va a mirar. ¿Qué me ha dicho que tengo? Voy a mirar, tal. ¡Qué horror! ¿No? Entonces, cuanto mejor les podamos informar, pues muchísimo mejor para todos. O sea, que yo sí que creo que debería haber esa opción de poder decir, ¿dónde busco? O si quiero tener más información, ¿dónde está esa información fiable en Internet? Porque si no son ellos, pues en el caso de la abuela de Marta, pues será Marta o será quien sea que les busque información. Entonces, mejor que tengan a dónde recurrir. Y yo ahí sí que a lo mejor también pienso que igual, pues con las asociaciones de pacientes y aquí, por ejemplo, con la Federación Aragonesa de Pacientes, que es muy activa, pues también se podría hacer una labor formativa de
sobre la desinformación y sobre los bulos y sobre pues estas cadenas que llegan, te lo mando por si acaso, no sé si es verdad o no, pero te lo mando por si acaso. Entonces, yo ahí sí que creo que se podría trabajar. Sí. ¿Tenemos Bueno, ahí otra pregunta? Ah, perdón. Sí, me tocaba a mí, me parece, por aquí. A ver, vamos a poner un poquito de orden. ¿Habíamos visto a César? ¿A mí? Sí. Sí. Es que, perdonar, es que allí os vemos muy mal, entonces, bueno. Vale, Iba pues antes, perdona, sí. venga. Soy Consuelo Luego Mique, César. hoy también, Vale. miembro del Comité de Bioética. En toda la exposición de José Antonio me preguntaba, bueno, en definitiva ha hablado de toda la legislación que es importantísima y que quizá no la conocíamos, o sea que gracias por toda esa recopilación, pero finalmente el problema es un incumplimiento legal. Lo que está ocurriendo o lo que nos preocupaba. Pero yo me preguntaba todo el rato, ¿y qué dilemas éticos? ¿Cuáles son los dilemas éticos? Yo creo que al final ha dado la respuesta y la quería señalar. Dice, no, es que tenemos que formar en los principios éticos que regulan que justifican esa regulación legal. Eso es lo que nos falta para sensibilizar a la población y a los profesionales. Y ahí me preguntaba otra cosa, en la medida en que he sido profesora de universidad, siempre me pregunto con qué universo mental salen los profesionales y, por lo tanto, qué actitud tienen hacia tales o cuales problemas, ¿no? Yo he trabajado en la Facultad de Medicina y, bueno, pues sé un poco cómo salen, ¿no? Querría saber qué pasa con los periodistas. ¿Los periodistas tienen conciencia de esto o se han formado? ¿Tienen alguna asignatura de ética? Que yo no lo sé. Y en Aragón tiene sentido preguntárselo porque además hay 2 universidades que titulan a los futuros profesionales del periodismo, ¿no? Y lo mismo en el caso de los sanitarios. ¿Tienen, tanto en qué asignatura de medicina entraría esta formación, ¿no? En mi caso, que yo daba historia de la medicina y ciencia, ¿no? Y la introducción, digamos, al pensamiento y a la metodología científica, recuerdo que luego cambió, pero en los años 90 o principios del siglo XX era muy común que vinieran estudiantes a medicina que tenían formación en periodismo, que tenían formación en cómo los medios de comunicación, y hacíamos trabajos de observación, en una especie de observatorio de los medios de comunicación, pero sobre aspectos científicos. O dicho de otra manera, en España efectivamente la preocupación por el uso de los medios de comunicación, de la información científica y su promoción ha sido una constante del Ministerio de Educación y Ciencia, pero no así lo de la salud. Entonces, no sé, yo siempre he imaginado que es que la industria farmacéutica lo ocultaba un poco, ¿no? Esa necesidad. Con estos comentarios. Si sabéis algo de cómo se forma en periodismo, pues yo creo que es interesante y también en medicina. Acabamos de contrastar, y en su época y en la mía, las 2 hemos tenido asignatura de ética y de ontología. Sí. Yo estudié en la Universidad de San Jorge, a mí me la dio un sacerdote, pero no, era ética del periodismo. Y yo creo que al final la ahondan en los principios de lo que tiene que ser la buena comunicación, de que tienes que ser fiel a la información, no ser sesgado y comprobar para alcanzar el mayor grado de veracidad en las informaciones. Yo creo que ese era el mensaje al final. Sí, yo tenía también una asignatura cuando estudiaba en Madrid y aparte las asociaciones de periodistas tienen también sus comités en este sentido. Y luego se hacen, es verdad que hacemos muchas guías, como esa que os he enseñado antes de salud mental, en otras materias, no solo de salud mental, sino de otros temas para cómo se debe abordar la información y qué debemos saber, no sé, en temas de trastornos de la conducta alimentaria, en muchas. El problema que tenemos, que esto lo hemos comentado también muchas veces, es cómo conseguimos que esas guías, que están públicas y que están en las asociaciones de periodistas compartidas para que se las puedan descargar, ¿cómo hacemos para que esas guías las lean o las revisen o las vean los periodistas que entran a un medio de comunicación o que de repente le dicen, venga tú, a salud? Ese es el gran problema que tenemos, que es quién se lee esas guías, aparte de los que las hacen.
¿Vale? Bueno, Sí, esa es una una de asignatura las mías. que es difícil y que nos la preguntamos muchas veces y que de vez en cuando pues, se recuerda, hoy os recordamos que está esto pendiente. Y luego hay comités de deontología en las asociaciones. Vale. Vamos un poquillo justos de tiempo. Como hemos empezado un poquito más tarde, les voy a pedir 10 minutillos. ¿Sí? Vale. Pues entonces, para acabar las preguntas, sí que os ruego brevedad en la exposición de la pregunta y así vamos un poquito más ágiles, Voy ¿vale? a procurar ser breve. Venga. Yo me retroactivo a dos preguntas anteriores, dos comentarios anteriores con respecto al tema este. Como sabemos, la mayor parte de la información que se da, medios y demás, va a provenir de fuentes derivadas de las publicaciones científicas. ¿Es así o no? Gran parte, no todo, pero una parte importante sí. Y recordar que una parte de esas publicaciones científicas anuales pues están sujetos a muchos sesgos de publicación y sesgos de resultados. No todos los resultados que salen son correctos, exactos, pueden estar falsificados, pueden estar modificados, etcétera, etcétera, ¿no? Me refiero porque eso luego depende de la información que se dé, cómo venden el producto. Van a ser publicaciones que luego se van a retractar. Recuerdo que el año pasado, 2023, se retractaron 10.000 artículos científicos, la mayoría con respecto a sanidad. Y el ejemplo más claro, todos habéis oído el ejemplo de la vacuna del sarampión que ocurrió. Hubo un trabajo científico que salió publicado en Lancet que dijo que la vacuna del sarampión producía autismo. Bueno, pues ese trabajo, que afortunadamente salen pocos así, pero cuando sale uno de estos es terrible para la confianza de la ciencia y demás, esto hizo que hasta 12 años más tarde no se retractó. Eso dio lugar a una campaña de antivacunas, que probablemente fue el movimiento antivacunas. Y 12 años se tardaron. Y aún se sigue utilizando en la bibliografía. Se intentó replicar ese ensayo clínico, no fue mentira y no se demostró, lógicamente, que la vacuna del sarampión. O sea que ojo también que una parte de lo que está pasando es debido a la integridad de los investigadores y los que publican los trabajos, porque cómo modifican o cómo pueden alterar los resultados de las investigaciones. O sea que hay que tener, por ejemplo, también el caso del COVID fue tremendo. El caso de la hidroxicloroquina se fundamentó en un ensayo clínico con 16 pacientes y se vendió hidroxicloroquina por todo el mundo como si no hubiese otra esto. Los pacientes que lo necesitaban no pudieron tomarlo y fue Trump, el presidente de Estados Unidos, el que hizo más propaganda. Luego se demostró que no servía para nada, pero millones y millones de personas tomaron hidroxicloroquina a través de la propaganda que hizo el presidente Trump en Estados Unidos. Y podríamos estar así con ejemplo. O sea que hay que también tener cuidado y ser un lector muy crítico con lo que lees sobre los trabajos científicos para estar seguro que luego la información que se da es la adecuada y luego ya que la propaganda sea lo que sea. Y ahí sí que las farmacéuticas tienen un gran deber de hacer que sea íntegra las publicaciones. Y para eso recomiendo, como ha dicho Beatriz esta mañana, el libro de Juan Ramón Laporte, farmacólogo catedrático de farmacología de Barcelona, el libro Crónica de una sociedad intoxicada. Son 600 y pico páginas, pero merecería la pena que fuera texto casi obligado en las facultades de medicina. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu aportación, César, muy sabia, ¿eh? Porque es verdad, eso sí que es cierto, que hay veces que no todo es culpa, efectivamente. Ahí a lo mejor habría Bueno, que diferenciar ya hemos hablado de las fuentes, a sí. quién va dirigida esa información, ¿no? Porque una publicación que se difunda a través de medios especializados dirigido a los científicos o a quienes trabajan sobre esa materia tendrá una finalidad. Sutilmente puede tener la de a esos propios lectores inducirlos a un determinado producto o a un determinado seguro, pero ya se supone que va a un público especializado.
Me preocupa más que eso efectivamente acabase trascendiendo y dirigirse a la población en general y específicamente a la más vulnerable, a la que pueda estar sufriendo enfermedades relacionadas con un determinado tratamiento, un determinado producto, no sé qué, ¿no? que es donde creo que la Administración debería intentar hacer algo si se puede. Claro, claro, seguro. Si la intención era esa, supongo que... Pero lo que pasa es que es tan sutil que es difícil... Muy difícil. Bueno, yo, Gloria, perdona, una puntualización, si no te importa. Cuando se habla de un estudio, claro, es que me has tocado el campo. Cuando se habla de un estudio científico, los medios de comunicación muchas veces tienen que decir, según un estudio publicado en The Lancet, tal. Claro, ya estás diciendo qué es lo que dice ese informe. El trabajo correcto sería luego buscar y rebuscar a ver si efectivamente es solo ese estudio o hay algo más. O efectivamente, oye, pues se ha hecho con solo una muestra de 16 pacientes. Pues poner en duda, en base a los criterios de las fuentes científicas que tengamos, decir, pues es que igual un estudio con 16 individuos no es el más adecuado. En la época de la pandemia más fuerte, bueno, María Vidal, que ahora levanta la cabeza, que la tengo ahí al fondo, ella estaba en prensa de sanidad en ese momento y yo estaba en el IACS. Y os podemos asegurar que no se daban, o sea, las informaciones no es que se retuviesen, pero si no estabas al 100% seguro de algo, no lo dabas, porque primaba la inmediatez y se da... Yo creo que con esto lo quiero decir que el COVID no es una época de la que nos tengamos que sentir en algunos aspectos muy orgullosos. Y entonces, tomarlo como ejemplo no quiere decir que eso sea lo que ocurra fuera de ese periodo de tiempo. Me refiero que esto está ocurriendo. Sí. Otra cosa es que no sea muy frecuente, pero cualquier problema de este tipo, la influencia que tiene luego en la sociedad es tremendo. O sea, el caso de Wickefell pues fue uno en 5 años, pero eso ha hecho un movimiento antivacuna, se ha reproducido el sarampión en el mundo, o sea, que tiene unas repercusiones espectaculares. El tema de los vacunáticos, por ejemplo, la de AstraZeneca. La de AstraZeneca, el ensayo clínico duró 15 días, un par de meses. Con un par de meses se sacaron conclusiones poco menos que era eficaz al 100%, que rompía con todo, que era... A los 2 años había suficientes pruebas científicas que hubo que retirar la vacuna por problemas de trombosis cerebral, hemorragias, etcétera. Yo no digo que no se sacara y que se utilizase porque no había otra cosa, pero las noticias que salían eran espectaculares a favor de la vacuna con 2 meses de ensayo clínico para una cosa que tenía que haber durado 2 años. Entonces yo me refiero Sí, ese es un mal ejercicio por parte del periodista. no por parte del periodista. No. Bueno, y del periodista de la también, farmacéutica, es que sí, pero bueno. Además me parece muy bien porque en aquella época no había nada, pues me parece perfecto. Pero claro, ¿quién vendió la idea de que iba a ser perfecto, que se iba a la vacuna de COVID, que iban a aparecer efectos secundarios con un ensayo clínico de 3? Yo no sé si te oyen, César, porque no lo oís, ¿verdad? Bueno, pero tampoco vamos a monopolizar la charla con esto, ¿vale? Yo creo que sí, ya estamos con la hora. Sí, exacto. Marta no se puede ir. Ah, vale, pues venga. Venga, Marta. Pues Marta. Es que por lo menos me he quedado sin saber cómo acaba lo del periodista de... Pues la CNN, la NBC, la Fox dijeron que esta diputada habían anunciado su muerte y finalmente esa diputada sobrevivió y estos fueron los que dijeron que tenemos la grata noticia de decir que ha sobrevivido, sigue viva y que está entre nosotros. O sea, fue el ejemplo de buena práctica. Hasta que no estaba la confirmación exacta por parte de un sanitario, de una autoridad sanitaria diciendo esta señora ha fallecido, no se da la noticia. Y en ese momento esperaron. La urgencia se quedó en segundo plano. Era primero la información veraz y la persona que estaba en la cama de operaciones. Genial.
Bueno, pues nada, con este ejemplo magnífico de colaboración entre profesionales y que además tiene un final estupendo y feliz, damos por terminada esta mesa, que bueno, espero que haya sido de vuestro agrado.